Iniciamos. Muy bien, empezamos, mejor dicho, continuamos con la clase. Ahora, colegas, vamos ya a entrar propiamente a econometría. O sea, lo anterior fue una introducción, qué es la econometría y qué tipos de datos encontramos. Ahora sí, vamos a empezar, por favor, con los primeros modelos econométricos. Y para ello vamos a empezar hablando de, bueno, la regresión lineal poblacional. Pero bueno, entremos en materia. Entonces, sigamos un poco hablando de cosas teóricas, de conceptos, pero ya empecemos a aterrizar, ¿no? Entonces, como les había mencionado, la econometría tiene algunos objetivos, ¿no? Y uno de esos objetivos es tratar de encontrar el vínculo, por ejemplo, entre dos variables. O sea, yo puedo tener dos variables, pensemos en X y Y, ¿ya? Y queremos saber qué vínculo tienen, ¿ya? Para eso, vamos a utilizar la información disponible, los datos que tengamos a mano. Entonces, ¿qué preguntas podríamos responder con cierta información en el caso de la interacción de dos variables, ¿no? Entonces, una pregunta, por cierto, aquí me estoy basando mucho en lo que dicen Stock y Watson, ¿no? En los capítulos, creo que eran 4 y 5 de Stock y Watson. Entonces, en definitiva, hay dos opciones. Por un lado, puedo preguntarme sobre la causalidad, la inferencia causal. ¿Eso qué significa? Aquí podríamos querer estimar el efecto sobre el resultado de una variable de interés provocado por una intervención que cambia el valor de otra variable, ¿ya? Si queremos, podríamos pensar como que X es la causa y el efecto se ve en Y, ¿ya? Eso sería lo que quisiéramos idealmente encontrar, ¿no? O sea, si tengo una variable X, saber hasta qué punto X es la causa para que Y tome un determinado valor. Y para eso, ¿qué requerimos? Requerimos que X tome valores como que si fueran asignados aleatoriamente. O sea, aquí viene esta lógica del experimento, ¿se acuerdan, no? O sea, como el tratamiento, el grupo de tratamiento, recuerden que fue elegido al azar. Y el grupo de control también. Entonces, solo que ahora en vez de hablar de grupo de tratamiento y control, pienso en la variable X. Y si yo quisiera saber hasta qué punto X causa Y, tendría yo que buscar una condición que haga que X tome valores como que si hubiera sido asignada aleatoriamente, ¿ya? Esto va a tomar más sentido a medida que avancemos, ¿no? Pero esa sería la una cuestión, encontrar una relación causal. Y la otra, en cambio, es la predicción. En la predicción somos un poco más relajados. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que más bien queremos es ver hasta qué punto los valores que observamos de la variable X ayudan a predecir a la variable Y sin que necesariamente haya relación causa-efecto. ¿Sí? Porque puede ser, ¿no? O sea, puede ser que muchas veces X y Y no tengan un vínculo, pero la variable X más o menos me ayuda a predecir indirectamente qué va a pasar con Y, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en dos variables. A ver, ¿qué variables podrían ser? Variables que directamente no tienen vínculo causal, o sea, no hay relación causa-efecto, pero si crece X, yo sé y puedo esperar que crezca Y. ¿Se acuerdan que habían ciertas incluso correlaciones espurias? En donde decimos, bueno, si crece la población, puedo esperar que va a aumentar el número de, ¿qué era? A ver, ¿qué podía haber? Ya, digamos, el número de muertos en las sábanas. ¿Se acuerdan que había un ejemplo así, no? O sea, ¿cuántas personas mueren ahorcadas en sus propias sábanas, ¿no? Mientras duermen. Entonces, si aumenta la población, yo podría esperar que aumente el número de personas que mueren en esas condiciones. Entonces, obviamente no hay relación causa-efecto, ¿no? Hay una sola correlación, incluso una correlación espuria. Pero si mi objetivo es estrictamente de predicción, hasta capaz que me sirve esa información. Entonces hay que saber distinguir, ¿no? O sea, si nuestro objetivo es meramente la predicción, podemos meter todos los datos del mundo y que esto nos ayude a predecir. Pero si nuestro objetivo es encontrar relaciones causa-efecto, ya tenemos que ser más cautelosos con las variables, ¿no? Entonces, nuestro enfoque va a darle más énfasis a lo de arriba. O sea, vamos a querer encontrar relaciones causa-efecto, ¿sí? Pero nunca se olviden que hay esa otra opción. O sea, puede haber gente que haga econometría con el único interés de hacer predicciones, ¿ya? Ok, entonces eso siempre para tener en mente, ¿no? Entonces, bueno, para responder estas preguntas, la forma más sencilla que se le ha ocurrido a los estadísticos y a los economistas es básicamente asumir, ¿sí? Entonces aquí viene un primer supuesto, ¿no? Asumir que existe un modelo de regresión lineal que relaciona a X con Y, o bueno, valores transformados según las circunstancias, ¿no? O sea, en definitiva, entonces, ¿qué decimos? Que tal vez la relación entre X y Y se puede resumir en una línea, ¿sí?
Entonces, el problema econométrico que vamos a ver en unos minutos es básicamente el de estimar el intercepto y la pendiente de esa relación lineal y tratar de ver si podemos responder las preguntas sobre causalidad o predicción, pero nosotros, repito, vamos a darle más énfasis a la causalidad, ¿no? ¿A qué nos referimos con una línea? O sea, literalmente, si yo tengo, pensemos un momento en nuestra pizarra, digamos que tengo dos variables, literal, X y Y, ¿ya? Y para estas variables X y Y tengo unos puntos. Esos puntos serían valores que toman ciertos individuos en X y en Y, ¿no? Entonces, digamos que estos son los datos del individuo 1, individuo 2, individuo 3 e individuo 4. Entonces, lo más simple que se nos ha ocurrido a estadísticos y economistas es decir, bueno, tal vez hay una relación lineal. Entonces, vamos a simplificar la historia y decir, bueno, tal vez hay una relación realmente compleja, pero nuestra primera aproximación va a ser una línea, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver o de estimar esa línea. Entonces, si ustedes recuerdan un poco las propiedades de una línea, ¿cuáles son? Primero, que tiene un intercepto, de una recta, ¿no? Tiene un intercepto. O sea, ¿qué es el intercepto? El punto de corte, ¿no? El punto de corte con respecto al eje Y. Y por otro lado tenemos una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? El ángulo de inclinación, ¿no? Es una pendiente. Recuerden ustedes que si tenemos el intercepto y la pendiente, ya tenemos la posibilidad de construir esta línea. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es tratar de estimar los valores de ese intercepto y de esa pendiente. ¿Sí? Entonces, a eso digamos que se resume el problema por ahora, ¿no? Después va a ser más complejo, ¿no? Pero vamos a empezar desde lo más básico. Entonces, por eso se llama regresión lineal, ¿sí? Ahora, vamos a ver primeramente el concepto de regresión lineal poblacional, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tomar un ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos un grupo de localidades o distritos escolares y de estos distritos escolares queremos conocer la relación entre dos variables, ¿ya? Primero, el tamaño de la clase, que vamos a decir que es la variable X, y la variable Y va a ser el rendimiento escolar, ¿ya? Por si acaso, este es el mismo ejemplo que aparece en el libro de Stock y Watson, y más adelante le vamos a poner datos reales, ¿no? Entonces, digamos que para entender el tamaño de la clase, vamos a usar como variable proxy o aproximada una ratio alumnos-profesor. Entonces, sí entendemos la idea, ¿no? O sea, mientras mayor sea esta ratio, significa que va a haber más alumnos por profesor y podemos decir que es una clase más grande. Y en cambio, como aproximación al rendimiento escolar, vamos a coger el promedio de calificaciones en un examen. Más adelante le ponemos ya datos concretos, ¿no? Pero, por ejemplo, tomando estas variables X y Y, ¿cuál es la causalidad que podemos imaginarnos? ¿Qué esperamos si aumenta el tamaño de una clase? ¿Qué pasa si hay más alumnos por profesor? ¿Qué esperamos que pase con el rendimiento? Que baje, ¿no? O sea, esperaríamos que haya una caída en Y. Entonces, si ven que aquí intuitivamente hay una causalidad, o esperamos que haya una causalidad, ¿no? O sea, una relación causa-efecto, ¿no? ¿Ya? Paréntesis. ¿Se dan cuenta que esta relación causa-efecto la estamos viendo sin ser especialistas en temas educativos? ¿Ya? Esto es clásico de los economistas, ¿no? O sea, como somos economistas, nos podemos meter en un tema de educación, ¿sí? Esto es clásico de los economistas, ¿no? Y de hecho, eso hacen Stock y Watson. O sea, Stock y Watson usan ejemplo de educación, ¿no? Cuando hubiera sido más interesante un ejemplo económico, pero bueno, ya. Pero eso nos dice la lógica, ¿no? O sea, la lógica es que si tenemos una clase más grande, es de esperar que el rendimiento de estos alumnos sea menor, ¿ya? Porque supuestamente, mientras más pequeña es la clase, se esperaría que el profesor dé una atención más personalizada, ¿no? ¿Ya? Así como paréntesis y para reflexionar un poco, ¿cuándo no se cumplirá eso? ¿Cuándo pasará que clases grandes más bien den mejores resultados? Las socráticas, justamente lo que vimos en casos de la Universidad de París, hay Ujú, cientos, donde el profesor, hablamos el generalista, habla de una charla, ujú. y luego van cada una de sus clases a hacer como lo específico. Y da un muy buen resultado, mientras más grande la clase es mucho mejor. Claro, o sea, todas las clases que dependan de una interacción, ¿no? El Colegio de París. O sea, yo entiendo que esta relación se cumple más para, o sea, niveles menores de educación, o sea, o sea, niños de primaria y cosas así. Claro, de hecho el ejemplo justo va para distritos escolares de educación básica y media, creo. Sí, sí, sí. Pero para ciertas clases, pero para aquellas que son como más abstractas, es decir, depende mucho de la clase, que el proceso de aprendizaje es distinto de los campos de conocimiento en cada uno.
Sí. Entonces, miren esto, ¿no? Mientras que el economista ya se quedaría con esto, alguien que ya es más especialista haría toda una discusión, ¿no? O sea, haría toda una discusión sobre la causalidad, ¿no? Las teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje, hasta qué punto la interacción en el grupo, etcétera. Hay un montón de cosas que yo no sé, o sea, y sí, soy totalmente ignorante. Pero ¿qué va? Somos economistas, así que esa es la relación causa-efecto. Listo. Depende del modelo educativo utilizado. ¿De qué no depende, no? O sea, por ejemplo, chuta, ya voy algunos años en el negocio de la educación. Eh, yo he visto, por ejemplo, que siempre es mejor cuando uno tiene una clase grande y divide en grupos y les da cierta autonomía a los grupos, ¿no? Y estos grupos interactúan entre sí, interactúan con otros grupos y uno más bien hace un análisis, una charla personalizada por grupo. Entonces, ahí también mejora full el conocimiento con grupos grandes, ¿sí? Pero también depende del tema, porque hay temas que en cambio sí se necesita la clase magistral, al menos la introductoria, ¿no? Entonces es bien complejo, ¿no? Ya, pero como repito, somos economistas, nos vamos a olvidar de esa complejidad y simplemente asumimos aquí que puede haber una relación causal, o sea, una clase más grande puede implicar que cae el rendimiento, ¿ya? Haciéndonos los tontos de todo el resto, ¿no? Entonces, esta es la relación esperada, al menos la que plantean Stock y Watson, ¿no? Entonces, relación esperada, una clase más pequeña, menor ratio alumnos-profesor, permite que exista una educación más personalizada y por ende se espera que aumente el rendimiento escolar, mejores calificaciones en los exámenes, ¿ya? Creo que por eso también es que nos odian a los economistas de otras ciencias sociales. Si nos atribuimos un rol de conocimiento, qué bestia, o sea. Pues también tiene, perdón, Ajá, tiene toda una connotación de negocio, ¿no? Justamente claro, para convencer a los padres, decir, mire, son clases pequeñas, son personalizadas, pero me gusta más. claro. Y es muy prohibitivo, pero tiene una connotación de negocio. También, no, no, muy buena observación. O sea, hay un negocio en el sentido de que clases pequeñas puedo darme el lujo de legitimar porque cobro más, ¿no? Sí. Pero no es así. Depende, sí, ahí depende, ¿no? Depende y ya, pues, ya nada. Pero miren lo malo, ¿verdad? Este es un buen ejemplo, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la complejidad del tema, salen cosas muy valiosas, pero no avanzamos, miren, en la parte del modelo. Este es, en cambio, lo que, digamos, creo yo que le da una ventaja, entre comillas, política a los economistas. Mientras las otras ramas de las ciencias sociales se atreven a discutir esa complejidad, los economistas se saltan eso, pero llegan a resultados tangibles que se venden. Entonces yo creo que eso también es una parte política, ¿no? O sea, no es solamente de negocio, sino política, ¿no? O sea, el economista se hace el tonto de la complejidad para llegar a resultados que se pueden vender y listo, o sea, son tangibles. De hecho, ya van a ver, o sea, vamos a abrir un software, vamos a meter datos, vamos a sacar resultados y se pueden vender los resultados. Entonces, hasta en estadística y econometría entra la política, ¿no? Pero bueno, ya mucha política, sigamos. Entonces, asumamos, ya, esa es la relación esperada. Supongamos que es correcta, ya, asumamos que es correcta. Y asimismo, asumamos una situación hipotética donde digamos que tuviéramos información de todos los distritos de la población que deseamos estudiar. Imaginemos ya que tuviéramos toda la información de todos estos distritos escolares sin excepción. Estamos de acuerdo que entonces tendríamos información de toda la población de distritos o el universo de distritos, ¿verdad? En un caso ideal, o sea, si yo tuviera la información de todos los distritos escolares que quiero estudiar, tengo la población de distritos escolares. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Entonces, si yo tuviera esa población, yo podría decir, ok, vamos a asumir que YI va a ser la calificación, XY es esta ratio alumnos-profesor, y van a representar a valores del iésimo distrito, donde I representa un elemento de la población. Esto es un poco notación también, ¿no? Entonces, I puede ser el distrito 1, el distrito 2, cualquier distrito escolar, ¿ya? Entonces, asumamos de partida que tenemos la información de todos los distritos, y con esa información de todos los distritos, vamos también a asumir, como ven, ahorita estamos empezando con full supuestos, ¿no? Entonces, asumimos que tengo toda la información de los distritos y con esa información vamos a asumir que el valor esperado del rendimiento escolar, cuando yo conozco el tamaño de la clase, es lineal. Y este sería el primer supuesto de los modelos, el supuesto de linealidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Esta es la idea básica de la regresión lineal. El valor esperado, literalmente la esperanza, de YI, recuerden que YI es el rendimiento académico, dado que conocemos X, y si se acuerdan este dado que no, o sea, todo lo que está después de la raya, ¿qué significa? Información conocida.
Entonces, el valor esperado del rendimiento, asumiendo que ya conozco la información del tamaño de la clase, vamos a asumir que se puede resumir en una recta, donde ¿qué es beta 0? El intercepto. ¿Y qué es beta 1? La pendiente. ¿Sí? Y asumimos que cada i es elemento de la población. Entonces, a esto se le llama el modelo poblacional. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva del modelo poblacional? Es esto, ¿no? O sea, tengo la recta X y Y, pero no tengo solo 4 distritos. Estamos asumiendo que tengo todos los distritos. O sea, sumamos una nube de puntos súper completa con todos los distritos. Solo cuando tengo toda la población es el supuesto de linealidad. No, siempre vamos a tener supuesto de linealidad. Pero más bien yo lo diría de esta forma. Incluso para la población asumimos linealidad. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, sobre todo cuando uno ve econometría básica, cree que la linealidad es solo para una muestra. Entonces nosotros partimos con el supuesto de que incluso para toda la población hay una relación lineal. Entonces imagínense que imaginen que esa nube de puntos representa toda la población. ¿Sí? Entonces todos estos puntos son toda la población. Población, en este caso de distritos escolares, ¿no? Población de distritos escolares. Entonces, lo que yo estoy asumiendo es que el valor esperado del rendimiento académico en cada distrito, asumiendo o dado que yo conozco la información del tamaño del aula, el tamaño de clase, X, Y, va a poder resumirse en una recta. ¿Sí? Entonces, esto es igual a beta 0. Como ustedes bien saben, beta 0 sería el intercepto, ¿no? O sea, este punto de corte. Más beta 1 por X y... bueno, de hecho, déjenme ver cómo está en la lámina. XY, sí, XY mismo. XY. Donde el beta 1, en cambio, me indica el ángulo de inclinación, la pendiente. ¿Sí? Y esta I, ¿sí? Esta I que está aquí, puede ser 1, 2, 3, 4, 5... hasta, no pongamos n, sino hasta toda la población, hasta el tamaño de la población. O sea, todos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú tienes la información de todos los distritos escolares y dices, voy a asumir que esa información puede resumirse en una recta. ¿Sí? El valor esperado. Entonces, esto se les llama la regresión poblacional. La regresión poblacional todavía no metemos un error. Ya hay un error. ¿Sí? Entonces, esto también me ayuda a explicar eso. Ya en la regresión lineal poblacional, como estoy asumiendo linealidad de un fenómeno que en realidad sabemos que es más complejo, ya hay un error. ¿Sí? ¿Cuál es el error? O sea, la diferencia que hay entre cada punto y la recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es otra cosa que a veces uno se pierde, ¿no? Entonces, no se pierdan. De entrada, estoy asumiendo que para la población, mi recta va a tener un error. Sería el error poblacional. ¿Sí? Entonces, de una vez, ya que hablamos de eso, ¿no? Entonces, aquí existe un error poblacional, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas que están aquí serían errores poblacionales. Entonces, ¿por qué es un error poblacional? Porque es el error medido en la población. ¿Sí? Entonces, tenemos la regresión poblacional, los errores poblacionales, y de hecho, si quisiéramos ser bien estrictos, este sería el intercepto poblacional y la pendiente poblacional. ¿Sí? No es difícil de entender, o sea, es poblacional todo porque viene de la población. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, quiero que entiendan qué significa este primer supuesto. Entonces, este primer supuesto no está diciendo nada de muestras todavía, nada, sino que más bien es un supuesto que dice, asumamos que lo complejo del fenómeno puede resumirse en una recta. Esa sería la idea. ¿Sí? O sea, el supuesto de linealidad, si quieren verlo en otras palabras, es, asumamos que toda esta complejidad la puedo resumir en una recta que obviamente va a tener un margen de error. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, y donde beta 0, ya dijimos, beta 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente. ¿Ya? Entonces, aquí ya empiezan las críticas también, ¿no? ¿Cuál sería la primera crítica? ¿Por qué lineal? ¿Sí? Uno podría decir, ¿no será tal vez este fenómeno más complejo que una línea? Entonces muchos dirán, sí, o sea, en realidad tal vez es más complejo. Pero entre lo complejo, que puede ser estimar algo más raro, en cambio la línea es fácil de estimar. Es bien fácil. Entonces digamos que estamos dándole prioridad a la facilidad. O sea, una línea creo que todos sabemos, ¿no? Un intercepto y una pendiente.
¿Qué sería algo más complejo que podríamos usar en vez de una línea? ¿Qué se les ocurre? Un sistema dinámico, por ejemplo. O sea, podríamos hacer un sistema dinámico y tratar de ver cómo usamos estos datos para sacar información de la forma del sistema dinámico. ¿Sí? Obviamente que eso ya sin... Primero uno se pregunta, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Pero sí, quiero que lo imaginen, ¿no? O sea, sí se puede dar respuestas. O sea, uno puede decir, ¿por qué no pensar en un sistema dinámico donde la propia decisión, ¿sí? La propia decisión del tamaño escolar puede depender del rendimiento también. A mi escuela a mis alumnos les está yendo bien. Entonces, aumentemos un poco más el tamaño de la clase, porque quiero que más alumnos estén con ese profesor. O sea, puede haber dinámica y retroalimentación también, ¿no? Todo eso nos olvidamos, ¿ya? Suena bonito y chévere, pero nos olvidamos una línea, ¿ya? Pensemos como economistas. Esto se reduce a una línea, ¿ya? Muy bien. Entonces, como decíamos, aquí va a haber un término de error. El término de error le vamos a llamar UI, ¿sí? Entonces, este error poblacional, estos errores poblacionales que estaban apareciendo aquí, les vamos a poner como nombre UI, ¿ya? Dependiendo del libro puede tener otro término, pero yo voy a seguir exactamente la terminología de Stock y Watson, o sea, tal cual voy a usar los mismos nombres, ¿no? Entonces, UI va a ser el error, que obviamente surge cuando intentamos predecir el valor de YI usando la esperanza condicional lineal, o sea, el error que surge al usar una línea. Entonces, hay un error que es poblacional, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual ese error? Entonces, no es nada difícil. El error, ¿a qué va a ser igual? Al dato real, que sería YI, menos el valor esperado de YI cuando tengo la información de X. ¿Sí? Ese es el error, ¿ya? Y donde Y sabemos que pertenece a toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos a nuestra gráfica, tomemos cualquier caso, ¿no? Digamos, tomemos este caso. Digamos que este punto de aquí, verde, digamos que esto de aquí le voy a llamar el YI, ese punto. Entonces, YI es el valor real que obtuvo en la altura de Y. ¿Cuál sería el valor esperado de Y? El que me da, en cambio, la recta. Entonces, ese valor de la recta sería el valor esperado del YI cuando conozco la información de XY. Entonces, ¿cuál es el error poblacional? Es la diferencia entre el YI y la recta. ¿Sí? Entonces, no se olviden, por favor, que la recta siempre representa al valor esperado. ¿Sí? Entonces, el valor esperado se representa en la recta y la distancia de cada punto respecto a la recta es el error. ¿Sí? No creo que es nada del otro mundo, no solo... Pero si es que es el error, no sería la sumatoria de todas estas distancias. Ajá, bueno, es el error para el distrito Y. O sea, sería el error para el iésimo caso. Porque de ahí puedo sacar un error agregado, ¿no? Sí, entonces no, es el error individual. Sí, muy buena observación, ¿no? Este, por si acaso, es el error individual, ¿no? Por eso es que le ponemos también subíndice. Entonces sería el error del distrito 1, del distrito 2, del distrito 3 y así. ¿Perdón? O del experimento del caso. Del caso, ahí creo que queda bien. Del caso 1, caso 2, etc. Chévere. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Notemos que este error de predicción, ¿sí?, existe incluso en el caso hipotético en el que conociéramos toda la población, ¿sí? Entonces, no olvidar eso. Este error no nace por el hecho de que usemos una muestra. Este error existe incluso en la población. Entonces, no es un error que nace por una muestra, es un error que nace por la reducción de lo complejo a una línea, ¿sí? Entonces, tengamos eso siempre en mente, ¿no? Ahora, existen varias razones para que este error, ¿sí? Para que exista este error, ¿no? Y como les dije, la más importante es esta simplificación de lo complejo, ¿no? Ya, entonces, hoy está en la lámina. Ahora, si reemplazamos este término, la recta, en el error, y reordenamos términos, ¿qué obtenemos? Entonces, miren, imaginen que yo aquí, ¿qué hice? Este valor, esperanza esta esperanza, la reemplazo acá. Hagamos esos poquitos pasos, a ver. Entonces, UI es igual a YI menos el valor esperado. ¿Pero qué es igual el valor esperado? Este valor esperado es una recta. ¿Están de acuerdo? Entonces, en vez del valor esperado, puedo escribir la recta. ¿Cuál es la recta? Beta 0 más beta 1 XY. ¿Sí? Nada del otro mundo. Entonces, todo ese paréntesis que está restando pasa al otro lado, sumando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que YI, hagamos en el orden que está aquí abajo, ¿no? Entonces, me va a quedar que UI, este menos se transforma en más, beta 0 más beta 1 XY es igual a YI.
Y si reordenamos términos, me queda lo que está acá arriba. ¿Qué es lo que me dice esto? Que si yo acepto el supuesto de linealidad, entonces el valor original de y, ¿sí? Ya no el valor esperado, el valor original de y, ¿a qué va a ser igual? A la recta más el error, que también es obvio, ¿no? Entonces es lo que me dice aquí, o sea, el valor original de y es igual a la recta más el error. Igual, nada del otro mundo, puro álgebra bien básica, ¿no? ¿Ya? Sino que a veces uno se olvida esto, ¿no? Ya. Muy bien, es decir, en este caso hipotético podríamos reconstruir y. ¿Sí? Entonces, si ven cómo se puede reconstruir y. ¿Cómo reconstruyo y? Reconstruyo y sumando la predicción lineal y el error de predicción. ¿Sí? O sea, sumo la línea y sumo el error. ¿Ya? Si ahorita les parece que voy de forma muy básica, por una razón es, así que ustedes tranquilos, ¿no? Porque se van a desesperar y decir, eso es obvio, ¿ya? Pero paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Prefiero ir paso a paso a después equivocarnos. Ok, aquí noten que hay un supuesto implícito. Aquí el supuesto implícito es que el valor esperado del error cuando se conoce xy necesariamente es nulo. ¿Ya? O sea, el valor esperado de ui cuando se conoce xy es igual a 0. Veamos si se entiende por qué, ¿no? Entonces, bajemos un momento. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que yo puedo reconstruir y como la suma de la recta, beta 0 más beta 1 xy, más el error ui, ¿verdad? Es lo que hemos dicho, donde ui es elemento de la población. Ahora, yo puedo sacar la esperanza de y, dada la información de xy. Eso va a ser igual a la esperanza de todo lo que está aquí, o sea, beta 0 más beta 1 xy más ui, dada la información de xy. ¿Sí? Entonces no se olviden que una de las propiedades de la esperanza es que puedo aplicar a la izquierda y a la derecha manteniendo la misma estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Nada más he dicho, ok, el valor esperado de y cuando conozco x es igual al valor esperado de toda esta expresión cuando conozco x. Lo mismo, ¿no? O sea, solo reemplacé y por toda la reconstrucción. Ahora, en el lado izquierdo no le hagamos nada. Dejemos con nuestra esperanza de y dado xy es igual. En el lado derecho ven que aquí tengo una suma. Entonces ustedes saben que la esperanza de una suma se puede distribuir porque al final recuerden que la esperanza es una integral. Tiene las propiedades matemáticas de la integral. Entonces si yo distribuyo, ¿qué me va a quedar? La esperanza de beta 0 más, beta 0 cuando conozco xy, más la esperanza de beta 1 xy cuando conozco xy, más la esperanza de ui cuando conozco xy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Simplemente he distribuido la esperanza. ¿Sí? La esperanza de beta 0, la esperanza de beta 1 xy, la esperanza de ui, pero recordando que es una esperanza condicionada al valor de x. O sea, es una esperanza en donde siempre yo conozco xy. ¿Sí? Luego, ¿qué puedo hacer? La esperanza de y dado xy igual. Ya. Beta 0 es una constante poblacional. ¿Sí? Es este intercepto poblacional. Ese intercepto poblacional es una constante. Al ser una constante, ¿qué pasa con la esperanza de una constante? Es la misma, beta 0. ¿Sí? Por más que yo conozca xy, no va a cambiar la información de la constante. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar en el otro caso? Beta 1 es una constante que multiplica x. Entonces, ¿qué pasa con beta 1? Sale. Y me va a quedar la esperanza de xy cuando conozco xy. Más la esperanza, me permiten ganar tiempo, ¿ya? Más toda esta esperanza de acá, ¿no? Copiar y pegar. ¿Ya? Entonces hasta acá no cambia nada, ¿no? Voy a empezar a copiar, ¿ya? Hasta ahí no cambia nada, ¿ya? Esto ya no cambia. Ahora, ¿qué será la esperanza de xy cuando conozco xy? A ver, si yo conozco xy, ¿cuál es el valor esperado de xy? xy, ¿no? O sea, es simplemente el mismo valor porque ya lo conozco. Entonces se vuelve xy. Y la otra esperanza no cambia, ¿no? Valor esperado de ui dado xy. Ahora, recordemos por definición a qué era igual la esperanza, el valor esperado de y dado xy, por el supuesto de linealidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto, no? O sea, la esperanza de y dado xy solo es la línea. ¿Sí?
Entonces, para que todo cuadre, necesariamente tiene que pasar ¿qué cosa? Que esta esperanza tiene que volverse cero. O sea, la esperanza del error, cuando conozco X, debe ser cero. ¿Sí? Es medio obvio, ¿no? O sea, en la práctica. O sea, si yo conozco X, el valor esperado de mi error debe ser cero. Porque si no fuera así, mi recta está haciendo un análisis en donde hay un error por ahí que no estoy eliminando. ¿Sí? En cambio, si se cumple este supuesto, el error en promedio se elimina. ¿Ya? Este supuesto, colegas, les va a perseguir toda la vida de economistas, que es el supuesto de exogeneidad. Cuando estén defendiendo su plan de tesis y si quieren usar econometría, seguro aparecerá un profesor, si no soy yo mismo, tal vez alguien más, y les dirá, ¿se cumple o no se cumple este supuesto? ¿Ya? Más adelante ya veremos por qué no. Ahorita es como presentarles a la bestia, ya luego iremos entendiéndole. ¿Ya? Ahorita es como... Pero hasta el momento está fácil, ¿no? Entonces, en definitiva, todo se resume a recordar que el valor esperado de la variable se está resumiendo en una recta. ¿Sí? Todo se resume a esto. Lo demás, como ven, es simplemente álgebra de la más básica. ¿Ya? Este es el supuesto importante. El valor esperado cuando conozco X lo estoy resumiendo en una recta. Muy bien. Ahora, bueno, aquí están los componentes, ¿no? No creo que hace falta decir mucho, pero por si acaso se olviden, ¿no? Aquí está la regresión, esta es la población. Bueno, este se llama modelo de regresión lineal con un solo regresor. ¿Por qué se llama con un solo regresor? Porque X es un solo regresor, ¿ya? Entonces aquí pueden ver los nombres, ¿no? Y es la variable dependiente, X y es la variable independiente o regresor. Entonces a X y se le conoce como regresor. Beta 0 más beta 1, X es la línea, ¿sí? Este beta 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente. A veces a estos beta 0 y beta 1 también se les llama coeficientes o se les llama parámetros, ¿ya? No es para memorizarse porque vamos a repetir tantas veces esto que ya van a ver que se hace natural, ¿no? Así que no hay para donde preocuparse mucho. Y bueno, las interpretaciones de beta 1 y beta 0 son bastante inmediatas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es beta 1? Beta 1 indica el cambio en Y cuando hay un aumento de una unidad en X. O sea, el valor esperado de Y, por cierto, ¿no? O sea, si sabemos que el valor esperado de Y, cuando conozco X, es una recta, ustedes saben muy bien que si X crece en una unidad, este valor esperado crece en beta 1 unidades. Es una recta. O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces no nos vamos a detener mucho ahí. Y repito, vamos a hacer esto tantas veces que después se les va a hacer natural. En cambio, el intercepto es el valor que toma la línea cuando X es 0. Y es obvio, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden ver que cuando X se hace 0, justamente la línea empieza en beta 0, que es el intercepto, ¿no? Pero repito, eso también se va a volver muy natural ya cuando pongamos números, ¿no? Así que es solo para recordarles que hay una lámina que les recuerda cada elemento, ¿no? Y aquí también hay el término de error, ¿sí? El error de predicción. Muy bien, entonces, ya, volvamos al ejemplo que decíamos con X siendo la ratio alumnos-profesor y Y el rendimiento académico medido con un promedio de un examen. ¿Están de acuerdo que, asumiendo que tuviéramos toda la población de los distritos, aquí no están los puntos, pero asumamos que estuvieran todos los puntos, asumamos que estuvieran todos, ¿ya? Y asumamos que son puntos, ya disculpen, pero ya. Esta era la relación que decíamos que esperamos, una relación de tipo inversa. A medida que aumenta la ratio alumnos-profesor, en teoría, esperamos que disminuya el rendimiento académico. ¿Y por qué vemos eso? Porque si nos movemos sobre la línea, ¿cuál es la dirección? Caída, ¿no? Entonces, crece X, esperamos supuestamente que caiga Y, ¿sí? Ok, entonces esta sería la regresión lineal poblacional para este ejemplo, ¿ya? Asumiendo, repito una vez más, que conociéramos toditos los puntos. ¿Sí? Entonces aquí vienen unas cosas medio paradigmáticas, ¿no? ¿Qué es beta 0 en este ejemplo? O sea, ya en el ejemplo que estamos planteando, extendiéndole la recta. Aquí viene una cosa rara, miren. ¿Qué es beta 0? Beta 0 representa el valor esperado que tendría el rendimiento escolar en el caso de un distrito donde la ratio alumnos-profesor es 0. O sea, ¿qué significa? Sería el valor que toma Y cuando no hay alumnos. De hecho, aquí debería estar el 0, ¿no? Para ayudarnos. ¿Ya? Imaginen que es 0. Eso es, ¿no? O sea, cuando no hay alumnos,
X es 0, porque es la ratio alumnos-profesor. La única opción es que no hay alumnos. Si hay 0 alumnos, la ratio es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, este intercepto representa el caso extremo de no hay alumnos. Pero ahí no lo entiendo, porque Ujú. si el rendimiento, el Y es el rendimiento escolar, Ajá, y está en 670. ya digamos, Sería 670. como una medida que Sin diga- profesor, o sea, Sin alumnos. No, sin alumnos, pero como sin alumnos, debería ser 0 como tal. Ya, entonces ahí viene... Es una... Eso tiene interpretación matemática, pero no tiene... Exacto. interpretación- Exacto, o sea, este intercepto, fíjense en este ejemplo que he dibujado, ¿no? Debía haber dibujado con la otra pendiente, ¿no? Pero bueno, miren que en este caso que yo he dibujado no hay valores, no hay puntos en la población. Entonces, este intercepto muchas veces, por eso es que a veces cuando uno se mecaniza y dice, ah, ya es cuando X vale 0. Matemáticamente sí, económicamente, o bueno, digamos que este es un problema económico, ya. Económicamente no tiene sentido porque no hay casos ahí. Entonces, el beta 0 en realidad me sirve solo para nivelar la recta. ¿Sí? Entonces, el beta 0 solo es un instrumento matemático para nivelar la recta. ¿Ya? Entonces, procuren, en lo posible, no darle mucha interpretación a beta 0. Porque hay veces gente que sí le interpreta beta 0 y ahí es donde podemos cometer un primer error. Porque en la población resulta que nadie, nunca vamos a encontrar. O sea, obvio. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí pueden ver que entonces el valor esperado de Y cuando X es 0 sería beta 0, pero no hay sentido económico. ¿Ya? Disculpen el abuso, estoy siguiendo la redacción de Stock y Watson. ¿No? No es un problema económico, paréntesis, eso no es un problema económico. Sí, puede ser interpretado. Yo le veo así. Ya, porque dicen que sí, Por ¿qué la opinan? formación y esa formación genera el ingreso del individuo y eso genera riqueza. Ya, sino que yo diría que más bien ahí, en la parte del ingreso, se vuelve económico. Pero aquí no hay ingreso, ¿no? Aquí solo es tamaño de clase versus rendimiento. Entonces depende, ¿no? Para la escuela o para la corriente marginalista sí sería un problema económico, porque estaríamos buscando, si se fijan, ¿no? Como que este no, nivel, solo se explica el ingreso. o sea, no el ingreso, sino que, perdón, no ni bienestar, o sea, es un problema bien básico, ¿no? Estoy buscando un tamaño óptimo de aula. Entonces, como es un tamaño óptimo de aula, esto es un problema económico, es un problema de administrar el tamaño de aula. ¿Sí? La economía de la educación. Ya, bueno, por justificarlo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí puede ser un problema económico, ¿ya? Sino que ahí viene otra pregunta, ¿la educación debería ser un problema económico? Ya, paréntesis y con esto continúo, ya solo para terminar. Verán, yo soy de la línea, o sea, si, aquí ya empezamos a discutir cuestiones de historia del pensamiento económico. Para ciertas ramas del pensamiento económico sí es un problema económico y son las que hoy domino. Por eso es que el libro Stock y Watson hace esto, porque la visión dominante de la economía diría sí, es un problema de administrar un recurso escaso. ¿Cuál es el recurso escaso? Los profesores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que administrar un recurso escaso y tengo un objetivo que es el rendimiento. Entonces sí es un problema económico. Para los que somos más de la escuela clásica, o sea, yo soy más de la escuela clásica marxista, yo diría que no es un problema económico porque no se trata ni de producción, ni de distribución, ni circulación, ni de consumo. Pero bueno, alguien podría decir que es producción de conocimiento, etc. Entonces ahí viene un debate, ¿no? ¿Ya? Pero como buenos econometristas nos olvidamos de los debates y seguimos, ¿ya? Entonces simplemente nos quedamos con que beta 0 no tiene interpretación económica, ¿sí? Es simplemente un punto para nivelar la recta, ¿ya? En cambio, la pendiente, esa sí es importante. ¿Por qué la pendiente sí es importante? Porque esa es justamente la que me da ese sentido que estoy buscando, que si sube X, entonces espero que baje Y. Y solo se logra con una pendiente negativa. Porque si hacíamos una pendiente positiva, como la que yo puse en el otro caso, no se cumple nuestra intuición. Entonces, ¿cuál es el valor que realmente nos importa cuando hacemos una regresión de dos variables, X contra Y? La pendiente. ¿Sí? Entonces, estar pendientes, ¿no? De que siempre es la pendiente lo que nos importa. El intercepto es meramente un instrumento matemático para nivelar la recta, nada más. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí está la interpretación gráfica, ¿no? Pero bueno, no es nada del otro mundo, así que voy rápido. Digamos que de toda la población, tomamos una muestra de 7 distritos. ¿Ya? O sea, imaginen que teníamos la población, pero ahora solamente tomamos 7 distritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si es una muestra, ¿eso qué significa? Que obviamente hay más distritos, ¿no?
hay más distritos. Pero supongamos que por ahora digo, bueno, voy a olvidarme de los demás y me quedo solo con 7 distritos. ¿Ya? De estos 7 distritos, supongamos que tengo la información de X y Y y las representamos por puntos. Los puntos que estamos viendo en la gráfica. Entonces ya sabemos que la distancia vertical entre cada punto y la recta, ¿sí? Entre cada punto y la recta, es el error poblacional. Esta distancia. ¿Sí? Entonces, esa es la definición del error poblacional y también una pequeña observación, ¿no? Si los puntos están por encima de la recta, el error poblacional va a ser positivo. Tiene sentido, ¿no? O sea, si está por encima de la recta, el error poblacional, por ejemplo, U1, va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque estoy por encima de la recta. Y todos estos valores que están por encima de la recta tienen un error poblacional positivo. En cambio, los puntos que estén por debajo de la recta tienen un error poblacional negativo. Entonces, en vez de positivos, negativos. ¿Ok? También muy básico, ¿no? Pero repito, paso a paso. ¿Ya? Paso a paso. Ahora viene aquí una pregunta. ¿Cómo construimos esta recta? ¿Sí? Porque se podrán imaginar que hay diferentes métodos para escoger la recta. ¿Ya? Entonces, según el método que empleemos, el error de aquí va a tener diferentes características. ¿Se entiende, no? O sea, ¿por qué la recta debe estar a este nivel y no más arriba o más abajo? O sea, ¿cómo creen ustedes que podemos construir esta recta? Lo más fácil, y yo tenía de hecho un profesor, me acuerdo hace años en el pregrado, que decía el ojímetro, ¿no? Econometría visual le llamaba, que era coger al ojo y hacía una línea, ¿no? Y le salía lo peor al maldito. O sea, tenía buen pulso, entonces, ¡pum!, una recta que decía, escucha, ni qué estata. Entonces, ¿qué condiciones buscamos de esta línea? O sea, ¿qué características deberá tener esa línea para que nos sirva? ¿Qué opinan? En cierta manera debería estar, entre comillas, en la mitad, ¿no? Porque sí se entiende que una línea que va en la mitad es mucho mejor que una línea que va muy arriba. O que una línea que va muy abajo, ¿no? De hecho, vamos al caso extremo, ya supongamos que somos realmente ciegos y hacemos una línea muy arriba. ¿Qué pasa si yo hago una línea demasiado arriba? Todos los errores que son negativos y algunos son muy extremos, ¿no? Entonces está clarísimo que esa recta no nos sirve. Y el otro caso extremo, ¿cuál sería? Una recta que en cambio esté demasiado abajo, ¿no? O sea, por acá. Y si la recta está muy abajo, en cambio, ¿qué pasa con todos los errores? Positivos, e igualmente nos van a salir unos errores muy extremos. Entonces, sin meter matemática todavía, la intuición que nos dice que debe ser una recta que más o menos pase por la mitad de los puntos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora tenemos que ver la manera de entender esa mitad. Pero sí se entiende la intuición, o sea, no puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Y de hecho, si ven que ahí nos sirve el intercepto, o sea, el intercepto nos ayuda a definir si está muy arriba o muy abajo la recta, ¿no? Ok, eso es con la población. Ahora viene lo bueno. ¿En el mundo real tenemos los datos de la población? No, rara vez, pero no, o sea, y en el Ecuador ni con el censo creo que vamos a tener datos de la población. Entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a tener? Muestras. Entonces aquí viene la diferencia. Lo que acabamos de ver, todito lo que vimos, eran las características de una regresión asumiendo que la línea pasaba por la mitad de los puntos de toda la población. Pero ahora tenemos el problema de que en la realidad lo que vamos a trabajar es con la muestra, ¿sí? No con la población. Y ahí sí empezamos a usar Stata. Pero antes de usar Stata, ¿sí? Antes de usar Stata, tratemos de ver si intuitivamente cachamos el punto. Se va a entender. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Me voy a llevar salud. Voy a llevarme este gráfico, ¿ya? Denme un segundo, me voy a llevar este gráfico, lo voy a copiar y lo llevo acá arriba, ¿ya? Una maravilla estas cosas, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Ya, entonces tenemos esta... Ya, entonces esta sería la regresión poblacional. ¿Estamos de acuerdo? Si conociera todos los puntos de la población, esa sería la línea que pasa por la mitad. Ya luego veremos cuál es ese criterio de la mitad, pero estamos de acuerdo que es una línea que debe estar más o menos en la mitad. Pero ¿qué es lo que hemos dicho del mundo real? En el mundo real no voy a tener la población. ¿Qué es lo que voy a tener? Una muestra. Entonces, ¿qué va a pasar con esa muestra? Digamos que la muestra es solamente unos pocos casos. No, ese no me gusta. Y este.
Entonces imaginen que la muestra es solamente son estos puntos que he resaltado en verde y nada más. Entonces, si yo vuelvo a hacer la misma gráfica, pero solamente considerando la muestra, ¿ya? Entonces, aquí está en rojo la regresión poblacional, ¿no? Regresión poblacional. Ahora, si yo tomo una muestra, me olvido de todo lo demás, de todo literalmente, incluso de la línea. ¿Qué es lo que va a pasar con la línea que yo podría estimar solamente con los datos de la muestra? ¿Ya? Entonces me olvido de eso y solo déjenme poner aquí esta línea. ¿Ya? Adiós. Ya, más o menos. Entonces miren lo que ha pasado. En la izquierda está la población, esa línea ideal. De hecho es una línea ideal, ¿no? Porque no tenemos los datos de la población. En cambio, lo que tengo acá al lado va a ser la regresión muestral. Entonces miren lo que va a pasar con la regresión muestral. En la regresión muestral solo tengo una muestra. Y esta muestra es obviamente distinta a toda la población. ¿Y qué va a pasar con la línea? Ya ustedes decían. Va a ser una línea que probablemente la mitad, ¿no? Por acá, más o menos. Es una línea que muy seguramente va a tener otro intercepto y otra pendiente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí viene la diferencia. Incluso fíjense, va a tener otros errores. ¿Están de acuerdo? O sea, todo cambia. O sea, es otra línea con otro intercepto, otra pendiente y para colmo de males, otros errores. Déjenme poner con qué color los errores. Rojo. Pues. ¿Sí? Entonces, con otros errores. Entonces, esa es la diferencia entre la regresión poblacional y la regresión muestral. En la regresión poblacional decíamos que el valor esperado de y cuando conozco xy era igual a beta 0 más beta 1 xy. Entonces aquí está beta 0 y la pendiente está dada por beta 1. En la regresión muestral, ¿qué es lo que voy a tener? Ya no voy a tener beta 0, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es obviamente una muestra. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una estimación del beta 0. ¿Sí? O sea, ya no es beta 0, sino es un beta 0 estimado. ¿Ya? ¿Por qué es un beta 0 estimado? Creo que es obvio, ¿no? O sea, es una muestra. Entonces, la muestra lo sumo me da para creer que el beta 0 está acá. Cuando en realidad, ¿qué pasa en este ejemplo? El beta 0 está más abajo. Pero la muestra me dice, ya, pues, es lo que da la muestra. ¿Y qué pasa con el beta 1? Lo mismo, va a ser una pendiente estimada. En este caso creo que está menos inclinado, ¿no? Un poquito más plano creo que está, ¿verdad? Ya. Entonces son diferentes, ¿no? Entonces, es de esperar que la regresión muestral me arroje una recta distinta a la regresión poblacional. De hecho, disculpen que haga esto, pero solo para que se vea. Si les sobrepongo, ¿qué va a pasar? O sea, son dos rectas distintas, ¿no? O sea, son dos rectas distintas. Ahora, pregunta, ¿cuál de las dos rectas yo voy a poder ver ya en el mundo real? La muestral. ¿Sí? Entonces ahí está el reto. El reto está en tratar de ver la mejor muestra posible, ¿no? O sea, volvemos al punto de partida. Todo se reduce a tener un buen muestreo. Si no tienes un buen muestreo, o sea, imagínate que tuvieras, solo por ser maldita, ¿no? O sea, supongamos que tu muestra es algo así, mire. Digamos que sacaste una muestra de estos puntos que estoy señalando en rojo. Y solo esos son tu muestra. ¿Qué recta te va a salir? Una recta, con verde creo que estamos, ¿no? O azul. O sea, una recta para el otro lado. ¿Están de acuerdo? O sea, si el muestreo está mal hecho, te va a salir al revés la recta. Ahí uno entiende por qué a los exit polls les va mal a veces, ¿no? O sea, disculpe que sea bien cargoso con el exit poll, pero se lo merecen. O sea, si el muestreo está mal hecho, por más modelo que hagas, por más regresión, por más stata que metas, o sea, eso quiero que quede muy claro, por más stata, por más R, Python, comandos, programación, de entrada está mal. ¿Sí? Entonces, por eso es que es bueno saber de dónde salió la muestra, ¿no? ¿Sí? Para empezar. Una consultación. Siempre he tenido la pregunta, por ejemplo, si tomamos Lenendo, tiene factores de expansión. ¿Eso haría que sea una regresión poblacional o no? No, incluso ahí, aún, o sea,
Incluso ahí hay que tomar en cuenta que en el fondo es una muestra que le estamos expandiendo para que los numeritos nos salgan como una población. Digamos, Entonces es una regresión muestral, ¿no? ¿Es aconsejable aplicar factores de regresión o...? Sí, 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 sí. Sí, no, sí es aconsejable en la medida en que el software que yo use admite que se pondere, ¿no? Entonces, no, o sea, está bien, o sea, está totalmente bien, pero no hay que olvidarse que siguen siendo muestras. Solo que es como decir, esta muestra, por ejemplo, bueno, pero está clara esta aberración, ¿no? Esto sí está claro, ¿no? Que si el muestreo está mal, me va a salir la recta al revés, ¿no? Entonces, ya, entonces ahorita voy a responder la pregunta. Lo que en realidad haría el factor de expansión, por ejemplo, supongamos que esta es una población de, a ver, ¿cuántos saqué? 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Digamos que esta es una población de 600, o 60, ya es una población de 60, supongamos. Aquí solo saqué 6. Entonces, ¿qué es lo que hace el factor de expansión? El factor de expansión dice, ok, son 6, pero voy a asumir que cada uno pesa 10. Entonces, si yo asumo que cada uno pese 10, entonces la suma total, ¿cuánto me vas a dar? 60. Pero la forma de la recta no va a cambiar. ¿Sí? Estoy simplificando, ¿no? Es un poquito más difícil que eso, pero simplificando la historia, eso es lo que hace el factor de expansión. Con la misma recta, pero expande los resultados para que los numeritos me salgan como en la población. Pero la recta sigue siendo muestral. O sea, la única regresión poblacional que voy a obtener lo tenga literalmente la población. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es muy buena pregunta esa, chévere. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Entonces, de entrada, ¿no? O sea, por eso me gusta empezar así. O sea, por más estata que le metas, si la muestra está mal, ya marchaste. O sea, ¿sí? Eso se refiere a lo mismo cuando la ponderación. Claro, o sea, lo que planteaba el factor de expansión o ponderación también. Ok, entonces vamos. De hecho, deberíamos tomar un curso de muestreo, ¿no? O sea, sí. Verán, recomendación, ¿no? O sea, eso no está en la maestría, pero les recomiendo. Traten de tomar, al menos leerse un librito de muestreo, si tienen tiempo. Vale la pena. No para que apliquen, no, es un trabajazo, ¿verdad? O sea, hacer muestreo es un trabajazo, o sea, no para que apliquen, sino para que lo valoren. O sea, digan, chuta, ¿cómo hicieron la muestra? Menos más. Uno así, es que verán, me ha pasado, haciendo unos modelitos, así estadística, bien bonito todo. Después te enteras que el muestro está mal y es como que, ¿para qué hice todo? Sí, entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, ahora sí. Ok, entonces, creo que esto de la necesidad de estimar parámetros ya quedó claro, ¿no? Pero bueno, resumamos rápido. Entonces, a diferencia del caso hipotético que estábamos planteando hace unos minutos, en la práctica casi nunca tendremos la información de toda la población, ¿sí? Bueno, prácticamente nunca. Entonces, nunca vamos a conocer el intercepto y la pendiente poblacionales, ¿sí? Entonces, estamos mal, ¿no? O sea, no vamos a conocer nunca beta 0 y beta 1. Nunca, nunca. Y nunca es nunca. ¿Ya? Entonces, lo máximo que vamos a poder hacer es estimar. O sea, en la práctica, los parámetros beta 0 y beta 1 son desconocidos y toca estimarlos por medio de técnicas estadísticas que usen muestras. Entonces, ahí viene la idea del por qué necesitamos muestreo, ¿no? Entonces, para el ejemplo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, si al menos para estas próximas 2 o 3 clases, vamos a usar una muestra concreta, o sea, vamos a usar datos reales. ¿Ya? Por eso me gusta el libro de Stock y Watson, porque usan datos reales de entrada. Entonces, para nuestro ejemplo, colegas, vamos a seguir a Stock y Watson. Usaremos, por tanto, una muestra de 420 distritos escolares que se tomaron para el estado de California en Estados Unidos para el año 1999. Créanme que me hubiera gustado hacer una muestra ecuatoriana, ¿no? O sea, del ENEM y eso. Pero vamos a utilizar Stock y Watson por una razón, porque con eso ustedes van a poder sacar los resultados y verificar con el libro. ¿Sí? Entonces ahí vamos, es como el paso a paso, ¿no? Entonces ustedes van a aprender los resultados y van a ver que sale lo mismo que en el libro. Entonces vamos a estar tranquilos de saber que estamos haciendo bien, porque si usamos de entrada datos de cualquier cosa, ¿qué estaremos sacando? Con eso, en el futuro, ustedes, ¿qué toca hacer? Simplemente cambian los datos, pero aplican los mismos métodos, ¿no? Esta muestra, por cierto, es una muestra de datos de sección cruzada. ¿Qué significa? Ahí está en la información, o sea, son datos para 420 distritos escolares, una muestra, que se midieron todos en un solo año, en el año 99. Ya un poquito vieja la muestra, pero es solo para ejemplo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? El rendimiento escolar que vamos a utilizar se mide con el promedio para todos los distritos de las puntuaciones promedio entre exámenes de lectura y matemáticas de alumnos de quinto curso. ¿Sí? O sea, toman el examen de matemáticas, el examen de lectura y hacen un promedio.
¿Ya? Entonces, por eso esa es la variable proxy del rendimiento escolar. Aquí también podríamos hacer otro debate, ¿no? ¿Será que el rendimiento escolar se reduce solo a pruebas? Verán, yo siendo profesor les digo, yo no creo en las notas. Hay errores en las evaluaciones. Hay error en las evaluaciones, hay factores psicológicos que afectan a uno cuando da una prueba. Anécdota muy rápida, verán, yo me acuerdo hace tiempo, estaba tomando un examen, pregrado, era oral, estaba tomando un examen oral, y una persona se puso nerviosa y no pudo dar el examen. Después de que y no respondía nada, entonces era un cero, ¿no? Seguro, o sea, cero. Pero después tomándolo con calma, respirando, resulta que sabía toda la materia, toda. ¿Cuál era el problema? El nervio de hablar con el profesor, el nervio de estar frente a los alumnos, lo que sea. Entonces, ahí ya es un debate, ¿no? Bien, pero como buenos economistas, ya saben, nos hacemos los tontos con los debates y seguimos. ¿Ya? Entonces, el rendimiento escolar se asume que es el promedio entre lectura y matemáticas. ¿Ya? Y por tanto, bueno, el tamaño de clase ya dijimos, ¿no? Se mide con la división entre el número total de alumnos dividido por el número total de profesores del distrito, ¿ya? Que es la ratio alumnos-profesor. ¿Ok? Y como les decía, usamos esto con el propósito de que ustedes puedan verificar los resultados con el libro de Stock y Watson y también aprovechando que estos datos están disponibles en Stata. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a descargarnos ahorita los datos de Stata y vamos a poder hacer paso a paso lo mismo que en el libro, ¿ya? Para que ustedes vayan aprendiendo de a poco, pero bien, o sea, de entrada vamos a hacer todo bien, ¿no? Entonces, para eso que necesitamos primerito, tenemos que acceder a la muestra. Entonces, vamos a ver cómo accedemos a una muestra en Stata, ¿ya? Aquí recuerden, colegas, que yo les pedí que revisen unos videos, ¿se acuerdan? De Stata, para el acceso a datos del Banco Mundial, ¿ya? Entonces, la lógica es parecida, pero voy a empezar paso a paso, ¿no? Entonces, verán, para acceder a los datos de la muestra que queremos utilizar en Stata, vamos a hacer el siguiente procedimiento que, bueno, penosamente requiere internet, ¿ya? Entonces, vamos a descargarnos las bases de datos de los cursos Econ 1151 y Econ 228 del Boston College. Entonces, verán, este es donde encontré, ¿no? Hay otros, puede que haya en otros lados. Entonces, ustedes dan clic aquí en este enlace, ¿sí? Y ellos, en esta página web, el Boston College pone a disposición todos los datos del libro de Stock y Watson, ¿sí? Entonces, ustedes pueden descargarse todos estos datos, ¿sí? Esto es súper bueno, ¿no? Porque ustedes pueden descargar, y de hecho, esta es la edición para la edición del libro 2020, creo. Entonces, ustedes pueden descargarse todos estos datos, ¿ya? Pero obviamente necesitan conexión a internet, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer ya? Entonces, vamos a explicar cómo se hace la descarga, ¿no? Entonces, vamos a ir a Stata, ¿sí? Entonces, aquí está Stata. ¿Ya? Y en Stata, en la sección de comandos, o sea, en la consola, vamos a instalar un paquete. El paquete se llama bcuse, ¿sí? Entonces, aquí hacemos scsc install bcuse, si estoy bien, sí, ya. Entonces, con eso nos estamos descargando, bueno, en mi caso ya descargué, ¿no? Pero si ustedes todavía no lo han hecho, con eso ustedes van a descargarse un paquete que les va a permitir acceder a todos los datos del libro de Stock y Watson, ¿sí? Para que puedan replicar los resultados. Y luego ustedes, esa es la primera línea de comandos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la primera línea de comandos? Instala un paquete. El paquete que permite descargar los datos. Y luego de eso, la segunda línea de comandos, ven que dice bcuse sí, California, no, es cool. Entonces, eso en cambio hace que nos descarguemos la base de los datos de California. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes aplican estas dos líneas de comandos, ahí pueden ver que nos dan bueno, nos está diciendo cómo se guardaron los datos. Entonces aquí, repito, ¿no? scsc install bcuse es para instalar el paquete bcuse y bcuse sea school es para descargarnos la base de datos de escuelas de California. ¿Cómo sabemos si los datos ya están cargados en Stata? Recuerden que en la consola ustedes pueden escribir browse o las siglas, en vez de browse pueden escribir simplemente br, dan enter y ahí van a ver que está la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí tienen ustedes toda la base de datos de los 420 distritos escolares de California en el año de 1999. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí está, obviamente que ahorita está cargada en la memoria virtual de Stata. Entonces lo primerito que toca hacer es como quien dice, ahorita descargamos de internet, pero no está guardado. Entonces lo que toca hacer luego es obviamente guardar, ¿no? Porque sería bueno tener guardado por si un caso no hay internet. Ahora, antes de nada, por si acaso están preocupados, les comento que en nuestro material de clase, ¿sí? En un segundito,
En nuestro material de clase, colegas, ustedes tienen en la hoja de presentaciones, también tienen los archivos DO. ¿Qué es un archivo DO? Un archivo DO es un archivo donde están todas las instrucciones que yo estoy ahorita escribiendo. De hecho, verán, aquí está, en nuestro material de clase, aquí pueden ver que aquí está la tercera presentación, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La presentación está lista y también el archivo DO. Si ustedes se descargan el archivo DO, por ejemplo, yo ahorita me lo descargo, ¿sí? Es un archivo que no se va a poder leer en línea, ¿no? Pero lo descargan, ¿ya? Por si acaso no tiene virus, así que se descargan con confianza, ¿no? Entonces, se descargan el archivo DO, vamos a descargas, y aquí está el archivo DO. Entonces, hay que abrir el archivo DO, ¿ya? ¿Cómo se abre el archivo DO? Ahorita, como estoy con pereza, voy a abrirlo fácil. Entonces, ¿cómo se hace? De donde ustedes tengan el archivo descargado, simplemente lo arrastran a Stata. Le sueltan y ahí les va a salir este archivo DO, ¿ya? Entonces, en ese archivo DO, colegas, están todos los comandos necesarios para esta clase. Entonces, no hace falta que ustedes estén escribiendo comando por comando. Más bien, por favor, preocúpense de entender, ¿sí? Por eso es que no quiero que hagamos en laboratorio, porque seguro que en laboratorio, hasta que escribamos el comando y todo, se van a perder. Ya tienen todo. Más bien, ¿qué es lo que me interesa? Que entiendan, ¿sí? Entonces, aquí ya está todo. Aquí está todo para estas clases. Y para las próximas clases igual, ya van a estar los comandos listos, ¿ya? Entonces, ustedes más bien lo que tienen que hacer es descargar e ir aplicando, ¿ya? Ahí pueden ver que hay unos comandos auxiliares, clear all, cls, etcétera, que bueno, esos no los voy a explicar porque ya están explicados con comentarios y también están explicados en los videos que les pedí que revisen. Entonces, yo voy a ir directo al grano, ¿ya? Disculpa, el comando era use. Sí, ahí aumentemos el zoom, ya. Entonces, por si acaso está acá, ¿no? Los comandos estos. ¿Dónde está? Ya, primero era el sc install bcuse, ese ya se puso. SSC install bcuse. Ajá, es un repositorio. Es el repositorio donde hay un montón de paquetes. Claro, entonces tiene que instalarse. ¿Sí hay conexión a internet ahorita ahí? Ya, entonces ahí se va a instalar y después de eso ahí se puede hacer el bcuse sea school. Perdón, ¿cómo se instala? No, o sea, solo con poner esto y enter ya se instala. Entonces ahí debe salir un mensaje de instalación en proceso. No. Bueno, después lo vemos. Ya, después lo vemos con calma, no hay problema. Ok, entonces, pero bueno, también podrían hacerlo paso a paso en la consola, ¿no? O sea, entonces, repito, ¿no? Sería sc install, bcuse. Sí, ahí con esta línea debería salir instalándose y algo así, ¿no? Y después bcuse sea school, ¿ya? O sea, lo que trato de decirles, colegas, es que si un caso tienen problemas con el archivo DO, ustedes pueden en las láminas, ¿sí? Seguir los mismos. Verán, yo voy a tratar en todas las láminas donde se use comando en Stata, voy a poner en un recuadro gris. Entonces, ustedes si quieren replicar, digamos que quieren hacer todo de cero, ¿no? Ya digamos que se pone con ganas de hacer paso a paso, entonces pueden ir copiando línea por línea y escribiendo. Por si acaso, no les recomiendo copiar y pegar, sino escriban, porque si hacen copiar y pegar hay algunas cosas que por temas de formato no le detecta Stata y vaya a salir error. Entonces, si ustedes quieren ir replicando paso a paso, todo lo que vean en gris son comandos que se pueden aplicar en la consola. ¿Ok? Listo, entonces asumamos que ya se cargó la base de datos, luego toca guardar la base de datos. Entonces se puede guardar en diferentes formatos. Entonces aquí tienen tres opciones para guardar, ¿no? Tienen la opción Save, en donde ustedes guardan la base de datos en formato SAP, que si no me equivoco es la que usa Stata. ¿Sí? Entonces es el estándar, ¿no? Pero también se puede guardar en otros formatos. Por ejemplo, pueden guardar en Excel usando la función export. Export Excel, le ponen el nombre .xlsx y hasta pueden ponerle el nombre a la hoja de Excel donde quieren que se guarden los datos. Y bueno, pueden indicar que la primera columna tiene las variables, etc. La primera fila, perdón, esta es primera fila. Y también tienen la opción de guardar como archivo CSV. Los archivos CSV son archivos separados por comas que sirven para bases de datos muy grandes. En este caso son 420 datos, no es muy grande, pero a veces hay datos de miles o millones de observaciones que Excel no puede abrir. Verán, si tienen una base de datos de más de 1 millón de observaciones, por favor, no abrirán en Excel. Se le van a matar a su pobre computador, ¿ya? Entonces,
Si tienen más de 1 millón de datos, es preferible guardar como CSV, que es como guardarle como texto. Entonces ahí se hace más ligera la base de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ya, entonces les voy explicando rápidamente cómo está el archivo do de paso, ¿no? Entonces verán, el archivo do, recuerden que es un resumen de todos los comandos, ¿no? Que ustedes pueden ir ejecutando paso por paso. La primera, la línea 6, por ejemplo, tiene el comando clear all, que significa limpiamos toda la memoria de Stata. CLS limpia, en cambio, la ventana de resultados. ¿Cuál es la ventana de resultados, por favor? Es esta de acá, ¿no? ¿Sí? Luego, si ven, aquí tengo el comando cd. ¿Para qué sirve cd? Esto es para indicar el directorio de trabajo o carpeta de trabajo. En mi caso, yo voy a trabajar en esta dirección. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que está disco D, John y... Bueno. Ustedes tienen que cambiar esto y escoger en qué carpeta van a trabajar. Es lo mismo que en los videos que les pedí que vean. O sea, ustedes ven esos videos y ahí van a ver que esto está explicado con más calma. Pero en definitiva, ustedes esto sí tienen que cambiar, ¿no? Porque creo yo que no tengan en la dirección John en sus computadores, ¿no? O sea, cada quien tendrá con su propio nombre, etc. Entonces, ustedes eligen en dónde van a trabajar. Dir, en cambio, es un comando para indicar qué archivos están en ese directorio. Entonces, verán, para ejecutar un archivo do, ustedes, por ejemplo, seleccionan los comandos y le dan control D. ¿Sí? Seleccionan los comandos que quieren ejecutar y dan control D. ¿Para qué sirve eso? Para que Stata automáticamente ejecute los comandos. Si le di control D. Un segundo, cierro esto. Está acá. ¿Ya? Entonces, miren lo que hace Stata, ¿no? O sea, si ustedes seleccionan estos comandos desde el inicio hasta dir, control D, miren lo que hace Stata. Stata limpió la pantalla, luego Stata definió en dónde va a trabajar, el directorio de trabajo, y luego Stata me dice con dir qué archivos están en ese directorio de trabajo. Yo ya tengo archivos porque obviamente yo ya hice este ejercicio, ¿no? Para poder explicarles. Si ustedes crearon una carpeta vacía, va a quedarles vacío. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Bueno, esto de archivo log es opcional, pero es básicamente un archivo que sirve para registrar todo lo que hacemos, porque a veces pasa que nos olvidamos algún comando, etcétera. Entonces, los archivos log son archivos que guardan las instrucciones que hemos ejecutado. ¿Ya? Si quieren más detalles de archivos log, ahí sí, por favor, tienen que ver los videos extra que les pedí revisar. Ya, entonces ahora sí, vamos con descarga de datos. Entonces, por cierto, aquí pueden ver que todo esto está en verde, ¿no? Recuerden que si todo está en verde son comentarios. ¿Qué es un comentario? Es básicamente comandos o texto que no se va a ejecutar. O sea, son solo informativos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes quieren que algo sea un un comentario, ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Verán, si quito estas dos líneas, estos símbolos, ahí ven que toma color, ¿no? Entonces, si quiero que todo esto se vuelva un comentario, lo que usualmente se hace es / asterisco, y luego asterisco / Es como abro comentario, cierro comentario. Eso provoca que todo lo que está ahí, Stata diga simplemente es comentario, no hace nada. Pero en cambio, si le borran, ahí toma color. Al menos toma color desde Stata 14, creo. Sí, Statas antiguos no toma color, creo, no me acuerdo bien. Pero si están en Stata 16, que es el que les pedí que traten de tener a mano, entonces ahí va a tomar color. Entonces, los textos que están con color son los comandos que se van a ejecutar. Que son los mismos que vieron que ya ejecuté, ¿no? /install y /use. Verán, recomendación. Yo suelo trabajar así, esto ya depende, de a poco ustedes se van a ir acomodando, ¿no? Es hasta coger costumbre. Mi costumbre es dar clic desde donde estoy y seleccionar y correr todito desde el inicio. O sea, esa es mi costumbre, porque con eso se limpia todo y se ejecuta hasta donde llegué. Entonces, cuando yo doy control D, miren lo que pasa, se limpia la pantalla. ¿Sí? Al inicio se limpia la pantalla, me muestra qué archivos tengo, ya se puso el directorio de trabajo y luego ya tengo la base cargada. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer eso, ¿no? O sea, vayan paso a paso, seleccionen todo lo de atrás y den control D. Paso a paso, seleccionen todo lo de atrás, control D, para ir entendiendo qué hace cada línea. ¿Sí? Es que con eso un poco se ganan confianza, ¿no? De qué es lo que se está haciendo. Entonces, ahora sí, dejémoslo otra vez como comentario. / asterisco, asterisco, /. Y ahora sí, guardemos los datos. Entonces, si ven que aquí yo ya les dejé listo, ¿no? Los comandos para guardar datos en diferentes formatos. Entonces, quitemos el comentario, o sea, asterisco, / le quitamos. Entonces, miren aquí están las tres opciones. Ustedes pueden guardar como archivo base 01, o sea, ese es el nombre que yo le puse, ¿no? Base 01 _ sea school.
en formato Stata o en formato Excel o en formato CSV, cualquiera de las tres, ¿no? ¿Dónde se va a guardar? Se va a guardar en la carpeta de trabajo que ustedes definieron al inicio. Sí, entonces tengan cuidado, escojan bien la carpeta de trabajo porque después no saben dónde se guarda y creen que se perdió todo y después los lamentos. Entonces elijan bien la carpeta de trabajo al inicio, ¿no? O sea, escojan una carpeta que saben que ahí siempre van a trabajar, ¿sí? Por favor, no usen la carpeta de descargas o cosas parecidas, ¿no? Porque si... no vale la pena. O sea, ustedes dejan una carpetita lista para que... Y otra cosa, en lo posible, procuren que la dirección no tenga tildes. Porque a veces no reconoce las tildes. Entonces es preferible que si hay espacios, bueno, pero no tildes. ¿Sí? Traten, porque Stata es bien sensible a las tildes y ya saben, software gringo, aparece algún acento que no es gringo y se enloquece y no quiere reconocer, entonces mejor no pongan tildes, ¿ya? A mí yo odio tener faltas de ortografía, pero mejor no pongan tildes. Entonces aquí ustedes eligen, ¿no? Pueden guardar como cualquiera de estos formatos, ¿sí? Solo seleccionan la línea y dan control D, ¿ya? Por ejemplo, aquí no. La primera, control D. Entonces se les va a generar un archivo y en Stata les va a salir el mensaje. Bueno, en mi caso, bueno, ahí está. Archivo base 01 cschool.dta, guardar, ¿ya? Entonces ahí les va a dar la garantía de que se ha guardado el archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Vayan ejecutando línea por línea, o sea, seleccionen, den control D y ahí van a ver cómo se guarda en los diferentes formatos, ¿sí? También se guarda en Excel y también se guarda como archivo separado por comas, ¿no? Entonces ahí le dan control D y se van guardando. Ya, entonces como ya tengo guardada la base de datos, ¿sí? Entonces al final puedo darme el lujo de poner clear all. ¿Qué hace clear all? Limpia todo, así literal como está, ¿no? Se borra la base de datos de la memoria de Stata, pero ya queda guardada en la computadora. Entonces, por ejemplo, en mi computadora verán qué está pasando, ¿ya? Entonces me voy a ver, es disco de John E.I.E. ejercicios Stata 01. Ya, entonces miren, aquí están los archivos que generan. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que verificar que se guarde en su computador. Entonces, ¿qué les va a quedar en su computador? Les va a quedar, lo más importante es esta base 01 School DTA. Esa es la base de datos en formato Stata. Y también les va a quedar la base en Excel y la base en archivo separado por comas. La base en Excel es cómoda porque la podemos ver, ¿no? O sea, si doy doble clic aquí, si estoy compartiendo pantalla y todo, no. Ya, disculpe, me dio la psicosis de que no estoy compartiendo. Ya, entonces, aquí ustedes pueden ver la base de datos en Excel, ¿no? Entonces, aquí está la base de datos en Excel, son 420 distritos escolares con los que vamos a empezar a hacer nuestros modelos, ¿no? Ya, entonces, con eso ustedes pueden verificar si les corrió y les funcionó los comandos, ¿ya? Si es que un caso no les funcionó, ya saben, me dicen nomás, me escriben por WhatsApp, verán, esta es una recomendación, ¿no? En general. Si un caso tienen problemas cuando hagan algo de esto, ustedes pueden mandarme una foto y por WhatsApp yo veo qué pasa y les ayudo. O si es que es necesario, pueden hacer un pequeño video. Hacen un pequeño video diciendo, ¿sabes qué, John? Ejecuté esto, no me sale, no me funciona, me sale este error. Y ahí yo les ayudo por WhatsApp también, ¿sí? Entonces, con toda confianza. ¿Ya? Entonces, la idea es que puedan hacerlo. Muy bien, entonces, asumiendo que pudieron hacer esto, ya tenemos la base de datos guardada en nuestra máquina. Y ya no necesitaremos internet para volver a descargar. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos eso, podemos volver a cargar la base de datos. ¿Sí? Entonces, déjenme esto, lo vuelvo a poner como comentario. /asterisco, /. Y ahora ya puedo abrir la base de datos que está guardada en mi computadora. Y tienen varias opciones, ¿no? Pueden abrir la base de datos en el formato de Stata, que es DTA, o pueden abrir el Excel también. Si quieren abrir la base de datos original, usan el comando use. Entonces ahí dice use, base, replace. Control D. Entonces seleccionen la línea y dan control D, ¿no? Con control D están cargando. Pero también pueden abrir la base de Excel si quieren, por ejemplo. Entonces ahí se usa el comando import. O si quieren abrir la base de datos separada por comas, import delimited. Ya eso depende de que hayan usado. Mi recomendación es traten de usar la base de Stata para que se vayan acostumbrando. ¿Sí? Para que ganen costumbre porque no es muy adecuado usar Excel para bases de datos. Ya en el mundo real no es buena idea. ¿Ya? Excel está bien para pocos datos, verlos y todo, pero ya bases grandes y profesionales es mejor no usar Excel. ¿Ya? Ok, entonces, si hicieron todo lo que acabamos de hacer bien, colegas,
ya deberían tener cargada la base de datos y guardada en sus máquinas. ¿Ok? Entonces, si quieren, puede ser un primer punto en donde pueden pausar el video, quienes estén viendo el video, porque seguro van a volver a ver esto. Y pueden verificar que está en su máquina guardado el archivo y también ya está listo para usarse. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahora, si quieren algo más fácil, hasta que cojan ritmo, la otra opción es que le pidan a algún compañero que les dé el archivito de la base de datos. Ustedes lo guardan en la carpeta de donde van a trabajar y simplemente seleccionan de aquí para arriba y dan control D. Y es la otra opción. O sea, que alguien ya tenga la base descargada, se comparten. O ya voy a ver si yo cargo en la base, en mi... No tengo cargada, déjenme ver. Es que como hago tantas cosas ya no sé ni qué hago. Déjenme ver. No he cargado. Ya les voy a cargar aquí la base de datos, ¿ya? Si un caso se les complica. Entonces ustedes descargan la base de datos y ahí lo único que tienen que hacer es, desde el use para atrás, seleccionan todo, control D, y se les va a cargar la base de datos lista. ¿Ya? Cualquier opción vale. Ok, entonces... Si tienen más problemas con eso, repito, me avisan nomás por WhatsApp y ahí yo les ayudo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver. Al descargar y abrir la base de datos, obtenemos las siguientes variables. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen la codificación, que sería lo que nosotros vemos si hacemos BR. Entonces, recuerden que BR es para visualizar la base de datos, ¿no? Entonces, ustedes dan BR en la consola y aquí está la base de datos. Típico de una base de datos, colegas, las variables les van a aparecer aquí, ¿no? Entonces, donde dice nombre, están las variables. Y lo típico que van a ver en muchas bases de datos es que están unos nombres indecibles, ¿no? O sea, aquí dice, bueno, distrito, pero aquí dice enrolltot, cal WPCT, o sea, no sabemos de qué se trata. Entonces, siempre que trabajen con bases de datos, traten de acceder a la codificación. A veces la codificación está en Stata, o sea, ¿qué sería? O sea, que aquí les diga los detalles. A veces no. En este caso no está la codificación. Entonces, la codificación yo me la descargué de internet. Entonces, aquí está un documento. Usualmente, muchas bases de datos tienen su codificación, ¿no? Entonces, aquí está el documento en donde explican cómo se obtuvo la base y qué significa cada variable, ¿ya? Esto es bueno porque incluso si ustedes algún día construyen su propia base de datos, tengan la costumbre, por favor, de crear un documento donde explican los códigos de la variable. Lo que pasa es que uno se apura y se emociona, ¿no? Esta variable es llamarle XL, no sé qué, que ocurre el clag y no sé cómo, y después no se acuerdan ni qué era la variable. Entonces, no olviden, por favor, hacer su documentito en donde explican la codificación, ¿sí? Esas son las buenas prácticas que hay que tener, ¿no? Entonces, viendo el documento, ahí se puede ver qué significa cada variable. Entonces, aquí pueden ver que tenemos muchas variables, ¿no? ¿Sí? Muchas variables. Y dentro de esa codificación, las variables que nos van a interesar son las siguientes. El número de observación, ¿sí? Que se nos va a indicar el I. ¿Sí se acuerdan que el I me indicaba si era el distrito 1, distrito 2, etcétera? Entonces, el observation number me va a dar ese número, ¿no? STR es la ratio alumnos-profesor, ¿sí? Entonces, STR es el Student Teacher Ratio y test CR es el promedio de calificaciones. De hecho, aquí se pone el detalle, verán. En test CR explican que es un average test score, que es el read score más el math score dividido para 2. O sea, ahí incluso nos dan los detalles, ¿no? O sea, el rendimiento académico se mide como el promedio entre el score del examen de lectura y el examen de matemáticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para comodidad nuestra, y de paso para practicar con Stata, le vamos a cambiar el nombre a las variables, porque están unos nombres feos, ¿no? Entonces, siempre que crean adecuado, pueden cambiar los nombres de las variables, ¿no? Pero eso sí, tengan siempre claridad de qué están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los nombres de las variables. Para eso vamos a utilizar el comando rename, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el comando rename? Miren esto, ¿no? El comando rename lo que hace es, tomas las variables con los nombres originales. En Stata está registrado con estos nombres, ¿no? Observation number, STR, test, SCR, y les pones en paréntesis. Y al lado pones un paréntesis con los nuevos nombres que quieres darle. En este caso, para que nos cuadre exactito con la notación, al observation number le voy a reemplazar por I, ¿sí? Al STR le voy a reemplazar por X, y al test SCR le reemplazo por Y. Entonces, ¿cuál es la idea? Que me queden comandos fáciles de leer, ¿no? Entonces, en vez de que me queden esos nombres muy, muy pesados. Entonces, vamos a hacer ese primer cambio, ¿no? A ver, entonces, esto ya está. Voy bajando. Entonces, igual, aquí ya ven que está todo explicado, ¿no? Entonces, cambio de nombre de las variables de interés en la base de datos.
Aquí está, ¿no? Rename, Observation Number, STR, Test SSR y XY. Entonces, selecciono y doy Control D. ¿Ya? Selecciono, doy Control D. ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, fíjense que en esta base de datos, que no sé si le puedo, no puedo hacerle zoom, es una pena. Pero si se fijan, aquí aparece la Y. Entonces, ya sé que esta es mi variable Y. Acá arriba ven que aparece la X. Y al inicio ven que está la Y, que antes tenía el nombre Observation Number. Entonces, con ese comando rename, ¿qué es lo que logro? Logro básicamente hacer mucho más cómoda la base de datos, ¿no? Para que yo de inmediato sé qué estoy analizando. Pero, ¿qué tenemos como dificultad aquí? Práctica. Que hay un montón de basura, ¿no? O sea, aquí ven que están un montón de datos extra que por ahora no me sirven. Entonces, a veces es bueno borrar todo lo que no te sirve, ¿no? Entonces, para borrar lo que no nos sirve, o bueno, para mantener lo que sí nos sirve, podemos usar el comando keep. Entonces, es bien intuitivo, ¿no? O sea, ¿qué significa keep? Mantener. ¿Qué vamos a mantener? La Y, la X y la Y. Entonces, ¿qué va a significar? Que todo lo que no es Y, X y Y, Stata lo borra. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso en nuestro archivo do, entonces vamos al archivo do, selecciono esa línea y doy control D. ¿Sí? Selecciono la línea y doy control D. ¿Qué va a pasar? Que en mi base de datos ahora solo tengo la Y, bueno, la Y y la X. Y eso ya está mucho más limpio, ¿no? O sea, yo ya puedo trabajar con esto para hacer mi análisis. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí es otro buen momento para poner pausa en el video y verificar si hicieron bien los pasos y les quedó así la base. ¿Ok? Y de hecho, colegas, sobre todo presenciales, los virtuales no sé ni qué estén haciendo, pero bueno, sí están atendiendo, asumo que sí están atendiendo. Pero, colegas presenciales, recomendación, vuelvan a ver el video, ¿no? Vuelvan a ver el video y en sus máquinas traten de ir paso a paso. ¿Ya? Traten de ir paso a paso. Es la mejor forma de aprender. Ahorita más bien traten de entender qué hicimos. ¿Sí? No se estresen mucho de no me salió. Por eso no soy muy partidario de que hagan al mismo tiempo que explico, sino más bien vean de nuevo el video, traten de hacer todo de nuevo y ahí me avisan si no sale. ¿Sí? Porque si no, es muy incómodo, o sea, esto de estar haciendo. Entonces, mejor traten de entender. Por eso les doy los comandos. Como ya tienen los comandos, entonces ustedes solo tienen que replicar, ¿no? Por eso no quería hacer ni en laboratorio. O sea, mejor siéntense y relájense. ¿Ya? No se estresen, relájense. A ver, ya, entonces sigamos, ¿no? Entonces, a estas alturas ya tenemos una base de datos en donde únicamente tengo el indicador, la variable Y, que es el rendimiento académico, ya sabemos qué es, ¿no? Es el promedio del examen de lectura y matemáticas, y X, que es la ratio alumnos-profesor. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que en el primer caso dice 17, o sea, hay 17 alumnos por cada profesor en este distrito 1. Ya ni sabemos cuál distrito es, ¿no? Ahora, sí notan que como que nos falta un poco de información de saber qué es Y y X, ¿no? O sea, como que está muy fría esta base. Entonces podemos ponerle etiquetas. Aquí ven, no hay ninguna etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es el nombre que Stata va a poner a las variables cuando hagamos grafiquitas. Entonces, en una grafiquita no quiero que aparezca X y Y, es muy frío, ¿no? O sea, en cambio, yo le puedo decir a Stata, ¿sabes qué? En vez de poner Y, pon otra cosa, en vez de X, ponle ratio alumno-profesor y en vez de Y, ponle rendimiento. O sea, son nombres que nosotros queremos personalizar, ¿no? No es para los comandos, ojo, es solamente nombres que van a aparecer en las gráficas. Para eso usamos un paquete. Aquí si ven dice SSC install lab util 2. ¿Ya? Este es un paquete auxiliar que permite poner etiquetas a varias variables en Stata. ¿Sí? Entonces, verán, eso en el archivo do está así. Ustedes pueden ver que aquí dice cambio de etiquetas de las variables, que es el variable label. Entonces aquí ven que está SSC install, label util 2 y un asterisco. El asterisco es otra forma de hacer que toda la línea se vuelva un comentario. O sea, si yo selecciono esto y doy control D, Stata no hace nada. ¿Sí? O sea, Stata, si tú vas a Stata, aparece esto, pero no hizo nada. Entonces, si tú quieres activarle esa línea, le quitas el asterisco y ahí ves que toma color. Entonces, ahí puedes ejecutar. Entonces, ahí sí seleccionas y das control D. Y al darle control D, Stata va a instalar o va a chequear si ya está instalado. ¿Ya? Recuerden que para eso sí se necesita internet, ¿no? O sea, va a ir descarga de internet. Ya, entonces en este caso imagino que el internet está un poco lento, pero ya ha de darme el mensaje. Entonces en mi caso ya estaba instalado, entonces no. Pero en el de ustedes ha de salir un mensaje, acaba de instalar, o ya ni me acuerdo, pero algo así ha de salir. Recomendación, colegas. Siempre que hagan eso, después vuélvanle a dejar como asterisco. ¿Por qué? Caso contrario, a cada rato Stata va a estar verificando si han instalado y es perder el tiempo.
Entonces, todo comando que sea de instalación, les recomiendo que le dejen como comentario. Y solo lo quiten, lo vuelvan código útil cuando vayan a instalar por primera vez. Y luego le dejan como comentario. Ahora sí, veamos qué hace la línea labparse. Entonces, miren lo que hace. Es bien intuitivo. Por eso me gusta este paquete. Aquí está la función labparse. Luego está i, x y y. Y luego, ¿qué va a hacer? I le va a poner la etiqueta numops, número de observaciones. X es la ratio alumnos-profesor y Y es el rendimiento. Traten de usar nombres que se vean bonitos en las gráficas. O sea, imaginen que va a haber una gráfica y sean nombres bonitos, ¿ya? Yo como soy pésimo para la estética, puse rápido cualquier nombre. Pues ustedes, si se inspiran, pongan nombres bonitos, ¿no? Entonces, si ustedes seleccionan esta línea y dan control D, ¿sí? Control D. ¿Qué va a pasar en esta data? Aquí no va a pasar nada en la base, porque esto no cambia la estructura de la base. Pero, ¿qué es lo que sí va a pasar? Que aquí aparecen las etiquetas. Entonces, aquí ya les va a aparecer estos nombres que van a aparecer en los gráficos y va a darle un toque un poquito más agradable a la vista. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya tengo ya tengo más claridad de qué es mi base de datos. El I es el número de la observación, Y es el rendimiento y X es la ratio alumnos-profesor. Entonces ya tengo ya tengo una base más trabajada, ¿no? Con la que yo puedo empezar a hacer mis análisis, ¿no? Entonces ya llegamos hasta la parse. Ok, entonces hasta aquí se entiende, colegas, que ya deben tener lista esa pequeña base de datos, ¿sí? Y está listita para ser usada. Ahora, quiero de paso aprovechar, y creo que con esto vamos a cerrar el video y la clase de hoy. Vamos ahora a aprender a sacar una submuestra de la base original. Entonces, si están de acuerdo que esta es la base original, esta es una muestra, ¿no? De 420 casos. ¿Sí? 420 casos. Ahora vamos a sacar una submuestra. ¿Por qué quiero aprender a sacar una submuestra? Primero, podría ser el caso que este sea la población. Entonces, quiero hacer un muestreo. Pero más es porque quiero explicarles, porque luego ustedes van a tener que hacer un taller. En ese taller van a hacer lo mismo que vamos a hacer en clase, pero con una submuestra. ¿Sí? Entonces, por eso quiero que aprendamos por ahora solamente a hacer la submuestra. Entonces, ¿cómo se saca una submuestra de la base original? Entonces, verán, una vez que hemos abierto la base de datos en Stata, podemos construir una submuestra aleatoria. Muestreo aleatorio simple. Ya saben qué significa. De todos los datos, con la misma probabilidad, saco una submuestra. ¿Ya? Y nosotros podemos escoger el tamaño. ¿Sí? Entonces, para eso usamos el comando sample. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar una submuestra sin reemplazo, o sea, sin repetir. Verán, esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando uno toma muestras, a veces se puede sacar muestras repitiendo casos. Eso se les llama muestreo con repetición. ¿Ya? No hagan eso. Procuren en lo posible no hacer eso, porque a menos que tengan buenas razones para hacerlo, pero en lo posible no lo hagan. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que ustedes podrían sacar muestras de 10 casos. Imagínense que tienen 10 personas y si repiten podrían sacar el tamaño de muestra que quieran, ¿no? Que eso obviamente no tiene chiste, ¿no? Entonces, traten en lo posible de sacar muestras sin repetición. ¿Ya? En este caso vamos a sacar rápido una muestra de 300 observaciones, o mejor dicho, una submuestra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este comando? Funciona así, verán. Facilito, miren, sample 300, count. ¿Ya? Entonces, si ustedes van aquí al archivo do, si ven que aquí dice generando submuestras, ¿no? Le quito el comentario. Bueno, aquí hay unas setseed. Déjenme ver un ratito. Okay. No quiero explicar ahorita el setseed porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Vamos solamente aquí ya. Entonces, obtención de la submuestra. Entonces, si ven que está aquí, no le hagan caso por ahora al setseed. Eso les voy a explicar la próxima clase porque ya no me alcanza el tiempo. Entonces, para terminar nada más, sample 300 count. Le dan control D. Miren lo que pasa con nuestra base. ¿Ya? Nuestra base ahora ya no tiene 420, sino que solo tiene 300 casos. Y si se fijan, la I, si ven que la I está cambiada, ya no está en ese orden 1, 2, 3. Ahora, ¿qué tenemos? Un orden aleatorio. ¿Sí? Ahora, alguien se puede asustar y decirme, ¿y qué pasó con toda la muestra original? ¿La perdimos? Sí, la perdiste. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vuelves hasta el anterior paso, seleccionas todo y das control D. Yo tengo esta costumbre, no todos lo hacen así, pero yo tengo la costumbre de tener archivos do que son automáticos. Es decir, si tú vas al paso inmediato anterior y corres todito, vuelves a como estabas antes. Ahí están tus 420 casos. Así que harán todo con confianza, no se asustarán de que ya se me perdió, se borró. Más bien hagan en confianza, ¿no? Apliquen, ejecuten y
Y si ves que todo se fue mal, por último, borra todo y vuelve a descargar el archivo de comandos, ¿sí? Así que más bien con confianza, practiquen, o sea, quiero que un poco experimenten, ¿no? Ok, entonces si les parece, colegas, quedémonos hasta ahí porque ya nos dieron las 8. Entonces, hasta este punto deberían ser capaces de descargar, perdón, de generar una submuestra de 300 casos, ¿ok? Y en la próxima clase continuamos. ¿Listo? Pues quedamos hasta ahí, colegas. Muchísimas gracias. Cierro ahorita el video y si tal vez alguien tiene preguntas, ya le atiendo en un segundo, ¿no? Ya, solo cierro el video.